Nosotros somos un proyecto que estamos comprometidos en acercar la realidad a la cual van a vivir los estudiantes a partir de que aprendan lo que va a pasar en el mundo, en la tecnología, en la manera de trabajar, en la creatividad, que son lo que se está demandando como habilidades para tener una vida efectiva y satisfactoria en el mundo profesional y personal, y también cambiando la manera como se aprende. Nosotros estamos comprometidos en desarrollar un repertorio, una manera de ser donde los estudiantes son los protagonistas del aprendizaje, donde ellos aprenden haciendo, porque la real manera, como está probado hoy día incluso por la neurociencia, de cómo se aprende muy poco de manera teórica, expositiva. Las exposiciones son buenas después que los chicos ya han experimentado algo con sus propias manos, con sus sentidos. Entonces eso queremos desarrollar, que los estudiantes aprendan, se comprometan en aprender haciendo las cosas, y un lugar magnífico para hacer eso son las ciencias. Nosotros tenemos ya una experiencia larga trabajando con Lab4U, por ejemplo, que estamos cambiando la didáctica de la ciencia, con Tim Marsullo trabajando en neurociencia. Ahora vamos a comenzar un taller de biopaleontología con Daniela Flores, y son todos talleres prácticos donde los chicos aprenden haciendo. Y también llevamos un tiempo largo trabajando en biotecnología, biohacking, con el equipo de Fernando Federici, y este año vamos a tener acá con nosotros a Daniel Núñez, que es nuestro biólogo, que vamos a presentárselo hoy día, con el cual vamos a hacer también un taller, y también él nos está asistiendo en el rediseño de nuestro laboratorio de biología. Nosotros tenemos un biolab donde se hacen todas estas cosas científicas, y también asistiendo a nuestros profesores en aulas que hacen un trabajo maravilloso. Y lo que se trata es que la ciencia pasen de hacer a veces como lo que da susto, lo que aburre, a que sea disciplina entretenida, donde a los niños les gusta participar porque experimentan, descubren, aprenden. Entonces son todas estas cosas las que estamos buscando nosotros con ciencia, y las que queremos ir contando en los podcasts desde el principio de año 2025. Quiero darle la bienvenida a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te has sentido ya? ¿Cuánto llevas acá en el colegio? Llevo un mes ya, así como de lleno, viniendo a asistir a clases, empezando con el taller y entre otras actividades. ¿Cómo encuentras? ¿Qué te sorprende o te llama la atención del colegio Alberto Lengana? Me sorprende la cantidad de alumnos motivados por hacer el trabajo práctico que hay. Porque la verdad es que mi experiencia de colegio nunca fue tanto de ir al laboratorio a hacer cosas. Los experimentos que hicimos agarrando materiales, ¿cierto? Ocupando matraces de repente para hacer algún destilado o algo así, fue súper poco. Habré pisado el laboratorio 2 veces. Y el resto de tiempo, en realidad, las veces que nos llevaban al laboratorio era para tener clases ahí. Bueno, para la gente que era del diferenciado de biología o de química. Pero muy pocas veces me tocó a mí tomar materiales, disolver sal, aunque sea en agua. Nunca hice nada de eso. Algo que es curioso, que dicen vamos a hacer un experimento, pero no tiene nada de experimento porque están los resultados predefinidos. Sí, o sea, para que esté bien el primero de salir lo que espera que salga. Sí, sí. Yo supongo que el primero tiene una parte de incertidumbre, de descubrimiento. Totalmente, sí. No, yo con los chicos, por ejemplo, acá en el taller en especial, me he movido mucho en eso. De hecho, hoy día vamos a ver el final de un experimento que estuvimos haciendo, que era de tratar de sacar un hongo de supermercado y cultivarlo en una placa. Pero eventualmente después con eso hacer algún bloque, sacar honguitos, ¿cierto?, nosotros aquí mismo. Y claro, tenemos, igual, por ejemplo, a mí no me salió súper, esta es mi placa, igual se contaminó, tiene ahí unos honguitos que le crecieron encima, dentro de todo creció, pero el tema es como, hoy día vamos a divertirnos un rato identificando qué contaminaciones nos crecieron, y en el fondo convertir esto que era un experimento fallido porque se contaminó toda la placa, en algo de lo cual igual podemos sacar conocimiento, podemos ver al tiro cuáles son patogénicos acá, cuáles no. Ya, hasta donde yo vi ninguno, pero lo interesante es eso, pues como en el fondo
enseñarles que los experimentos de laboratorio son algo espontáneo, todos tenemos placas diferentes. Y antes de profundizar en eso, cuéntanos un poco de ti, de cuál fue tu trayectoria en el colegio, qué estudiaste en la universidad. Ya. ¿Hasta dónde estás ahora, digamos, académicamente? ¿En qué momento estás? Pero ¿de dónde vienes? Yo soy, de un colegio rural, me crié en Talagante, la mayor parte de mi adultez joven, y ahí fue cuando empecé con todo esto de la ciencia, más o menos cuando iba en sexto básico. Yo, niño chico, veía mucha tele. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 27. Yeah. Más o menos habrá sido como a los 10, 12 años que estaba viendo unos programas y justo salió uno que se llama Isla de Mutantes, que a mí me gustó muchísimo porque se trataba de un científico loco que mezclaba animales y hacía cosas raras. Y me gustó tanto el programa que en ese momento decidí cambiar mi rumbo de tratar de ser una persona que grabara documentales de vida silvestre, que era lo que pensaba hacer cuando chico, a en realidad dedicarme de lleno a lo que era biotecnología. Entonces ahí me volví mejor amigo de mi hermano Isaac, que él es biotecnólogo, y le preguntaba un montón de cosas. Él me preguntaba de repente por ideas que tuviera de cosas que quisiera hacer de laboratorio. Cuando llegué a tercero medio, justo él empezó su doctorado e hizo su defensa, o sea, su primera defensa como de idea. Y la cosa es que ahí él me llevó, yo hablé con Fernán, le conté lo mucho que me gustaba como lo de laboratorio, cierto, que quería ser biotecnólogo igual que ellos, trabajar en biología sintética, y quedé invitado. Pues ese mismo año, en tercero medio, empecé a ir de a poquito al laboratorio. Me tenían de repente haciendo medios de cultivo, transformando bacterias, que son igual procesos como más o menos básicos dentro de lo que son las herramientas de biología molecular. Y ya después, como a cuarto medio, cuando yo estaba terminando, ya estaba yendo más o menos una vez al mes. Terminé el colegio y empecé a ir todos los días casi al laboratorio. Empecé a trabajar con hongos primero. Ahí me acuerdo que ese primer año, tipo 2018, empecé a trabajar con la red Fungi. Nosotros nos encargamos de mantener el fungario vivo, que era una especie de biblioteca llena de placas, donde teníamos todos los hongos que ellos recolectaban en terreno, y yo me encargaba de irlos manteniendo con vida, hacía las placas nuevas, los cambiaba de placa cada cierto tiempo. Y a esa altura yo estaba enamoradísimo de lo que era ciencia. O sea, si antes yo ya estaba muy motivado y biología era mi mejor ramo por excelencia, ya después del colegio, en realidad yo estaba entregadísimo a todo lo que era seguir investigando, trabajar en el laboratorio. Yo me podía pasar el día completo. Y la prueba, entraste en una carrera científica. Sí, después de eso di la PSU en ese entonces, y quedé en biología. Era mi primera opción. Yo tenía 3 alternativas. Si entraba a la Universidad Católica, que era mi primera opción, era biología, después biología marina. Y ya si no quedaba ninguna de esas dos, mi otra opción era ir a ingeniería en biotecnología en la Universidad de Concepción. Y al final quedé en biología al tiro, así que entré. Y no, fue súper entretenido, muy desafiante la carrera dentro de todo, en comparación a lo que fue el colegio. La profundidad de las materias, la cantidad de trabajos, porque ahí fue cuando de hecho me hice muy amigo también de tener que estar escribiendo informes toda la semana, leer un montón de papers, porque todas las semanas nos mandaban paper en inglés y teníamos que estar leyendo. Yo por suerte era bueno para inglés, pero tenía compañeros que la pasaban muy mal. Algo dominaba. Sí, entonces fue súper entretenido, muy interesante. Yo aprendí muchísimo de la carrera en sí. ¿Seguiste vinculado con el equipo, la comunidad de Fernando? Totalmente. En todo ese tiempo, de hecho, yo salía de clases y me iba al laboratorio y seguía haciendo cosas en el laboratorio. Cuando fue la pandemia fue el año en el que menos hice, porque estuve en mi casa en Talagante, entonces estaba más difícil hacer cualquier cosa. Pero una vez terminó la pandemia retomé con todo al tiro. Ahí hice mi tesis, la empecé a trabajar. Hicimos trampa, por así decirlo, porque en biología uno no tiene una tesis como tal, pero tiene como ramos que son una investigación que uno postula, que al comienzo es un ramo teórico, después hay uno que es práctico, y sería. Y en todo eso uno tiene un año.
Entonces yo hice mi ramo teórico y práctico, lo hice en base a una misma línea de investigación y desarrollé una investigación larga de un año completo. Que fue... Sí, pues. Entonces cuando ya llegó el final del ramo práctico, mi investigación era larguísima, tenía un montón de información, había hecho un producto, en este caso que era un test para detectar parásitos ambientales en Tierra del Fuego, que también sirve acá, completamente aplicable, solamente que Tierra del Fuego es un lugar más aislado, entonces hay menos parásitos dando vueltas de ese tipo. Claro. ¿Y funcionó? Y funcionó, pues, funcionó, lo probé con ADN de verdad y resultó, sí lo detectaba a baja cantidad de copias, lo cual es muy bueno. Y claro, inicialmente como que yo decía, pucha, igual no me veía tanto haciendo esto, pero después cuando me vi los resultados de mi experimento y caché que funcionaba bien, igual me ponía contento porque yo decía, puede no ser el área más entretenida simplemente diseñar una reacción de detección de ADN, pero después yo decía como, uno, es de bajo costo, dos, pongo a prueba un montón de métodos que en realidad no están tan... o sea, son de fácil acceso, pero no están lo suficientemente divulgados como para que la gente piense en esto primero para poder hacer un test de detección. Y decía, y la reacción es tan fácil de hacer que lo pueden hacer guardaparques. Entonces, allá en Tierra del Fuego, por ejemplo, se enferman mucho de la guata. Porque si el agua no está hervida, tiene Giardia, tiene Cryptosporidium, tal vez alguna que otra bacteria, pero principalmente se enferman con Giardia. Y por el poder de detectar este parásito en agua, lo vuelve todo mucho más fácil para ellos. Y es una reacción que pueden hacer, que se puede hacer acá en Santiago. De hecho, acá en Santiago hay muchos problemas con Giardia, ahora que hay harta codorra argentina dando vueltas y así. Sí. Entonces, la gente se enferma mucho de la guata y no saben por qué. ¿Y eso se puede industrializar, transformar en un producto? Totalmente, sí. Y la enzima la hicimos nosotros, el test fue hecho por nosotros. Lo único que compramos fueron los primers, que los mandamos a hacer a Corea. Y ahí de Corea mandan unos tubitos acá y nosotros hacemos 600 reacciones con eso. O sea, es interesante porque es como dos líneas. Nosotros nos ha interesado mucho trabajar contigo, con el equipo de Fernán, con Celine, con Isaac. Porque es una manera de tanto entender una disciplina, pero también entender las consecuencias que tiene hacia la vida práctica concreta. Sí. Tiene un dominio de trabajo en laboratorio que, digamos, es propiamente científico sin un fin práctico, pero rápidamente también puede tener un salto a lo práctico, como lo que estás contando tú, los detectores. Y lo otro que tiene que eso ya nos ayuda a nuestros estudiantes a entender cómo se está reorganizando el mundo hacia adelante. Totalmente. Cuando ellos, por ejemplo, les permite abrirse a otras posibilidades académicas de estudiar otras cosas. Tenemos algún estudiante que entró a estudiar forense, biotecnóloga forense en la PDI, a partir de haber tenido estas prácticas. Entonces son cosas que no se las imaginarían. Y otras cosas también, bueno, probablemente biotecnología de la universidad también. Y lo otro es esto que lo que le llamamos el biohacking, que es como cómo apropiar a las comunidades de poder trabajar con ciencia sin tener un laboratorio súper sofisticado y caro, poder hacer lo que casi en la junta de vecinos, en la escuela, sí, una cosa que ustedes están haciendo también, ¿no? Sí, yo siento que esa es toda una movida súper interesante porque al final, como bien dice, ¿cierto? Los laboratorios suelen ser súper caros, un microscopio suele salir 2 millones, 3 millones, 5. Y de repente nosotros, por ejemplo, con el mismo Fluopi, que fue el trabajo más largo que ha hecho Isaac en el laboratorio de Fernán, ¿cierto? Fue súper como rompedor de suelo, como se diría, porque con 200 lucas tenía un microscopio que era capaz de ver fluorescencia, que te permitía incluso con código poder reconocer colonias como de manera inteligente. Y todo eso al final es como tecnología súper avanzada a un costo como 100 veces menor al original. Entonces como que claro, acerca la ciencia muchísimo a la gente común y corriente que no tiene acceso a un fondo público para poder comprarse cosas, o ni siquiera sino un fondo público a una empresa que te preste los millones para poder hacerlo. Y al final igual es cosa de ingeniársela así. Yo siento que es algo que se ha como atrofiado un poco en la visión de la ciencia, que ahora se está recuperando, que es como el cómo con pocas cosas resolver preguntas interesantes, cosas que puedan convertirse después, probablemente más adelante, en un producto que solucione un problema, ¿cierto? Y que es como lo que nosotros hacemos. Al final, no sé, no tenemos el mejor equipo ultra sofisticado para esta tarea en específico, pero tenemos unas cuantas herramientas, tenemos estas bacterias, por ejemplo, que producen polimerasa,
Tenemos estos otros primers, ¿cierto?, que los pedimos en Corea, y con estas dos cosas juntas podemos detectar genes transgénicos en comida. Y no tuvimos que pagarle a una empresa para que nos pasara las maquinitas. Tenemos unos propios Pocket PCR, por ejemplo, y con eso llevamos esto a hacer experimentos a Punta Arenas, por ejemplo, donde tal vez no tenían un laboratorio, pero tienen el espacio. Y ahora la gente ahí puede hacer PCR. Que un poco lo que pasó con esto de la inteligencia artificial, que los chinos hicieron este DeepSeek, que la hicieron con $6 millones, cuando los otros lo hacían con miles de millones de dólares, sí, y funcionan igual. Y esta cosa, como la necesidad, le obliga a tener creatividad también y a buscar soluciones originales, más baratas, más cercanas. Cuenta un poco esto, ¿por qué siempre estás yendo a Punta Arenas? Bueno, alguna vez Fernando me daba fotos desde el África, trabajando con niños pequeños, sí, en Estados Unidos, siempre con comunidades. Y a veces, cuando van ¿qué hacen allá? En Punta Arenas, en Valdivia. Usualmente trabajamos harto en como esquema de workshop, de tipo talleres, donde nosotros, por ejemplo, como laboratorio de ciencias libres en Chile, nos movemos en espacios como lo que es Goch, como lo que es TecnoX, ¿cierto?, que hemos trabajado con ellos. Cortito, ¿qué es Goch y qué es TecnoX? Goch, por su sigla es... ¿Tú eres el mundial de Goch que hizo acá en la Católica? Sí, yo igual también, yo participé en ese, hablé con un montón de gente, ellos estaban... Hay de todo, hay desde científicos muy, muy correctos hasta sujetos que en realidad son punks de la ciencia. Sí, son una reunión mundial de científicos locos. Sí. Cosas de verdad que funcionaban. Y hacían un montón de locuras. Sí. De ondas cerebrales. Yo vi plantas hablando y todo, así como con sensores que le sacaban hojas y gritaban. Estaba muy bueno. Pero sí, al final Goch, por ejemplo, ya se podría decir como el grupo más grande que engloba lo que es la Tierra, de ciencias de libre acceso, que en el fondo no son gratis, porque muchos de hecho se han vuelto productos y empresas como lo de Adafruit, entre otras, ¿cierto?, que se dedican a hacer esto, a hacer grandes cantidades de todos estos pequeños productos, como lo es, por ejemplo, el Pocket PCR, entre otras cosas, y las venden, obviamente a un precio menor. Y así también, por ejemplo, tenemos un montón de laboratorios como lo es el nuestro, que se dedica a estar constantemente probando y diseñando nuevas reacciones que se puedan hacer de manera casera, que se puedan hacer con menos recursos, que utilice, por ejemplo, un montón de cosas que están no patentadas, pero sí con derechos de autor. En el fondo, uno le rinde tributo a la persona que lo descubrió, que lo inventó, pero no tienes que pagar una patente para ello, porque al final eso es algo que en la universidad, por ejemplo, te enseñan mucho, como el patentar para proteger las cosas. Claro. Y que al final, si lo pensamos, el patentar algo solamente hace que las personas que tienen el dinero, como por ejemplo Monsanto, que es el que siempre tiran como ejemplo, él sí puede pagar todas las patentes que quiera para hacer toda la investigación y ocupar las cosas. Pero, por ejemplo, si nosotros ocupamos un fondo público y lo patentamos después del descubrimiento, nadie en Chile lo va a pagar. Claro, se cierra solamente un sector privado. Claro, entonces nosotros nos movemos mucho en esa área, como de seguir desarrollando estas ciencias de libre acceso, ¿cierto? Y TecnoX es lo mismo. TecnoX es de Latinoamérica y también son un montón de laboratorios, de científicos de distintas partes de Latinoamérica que se dedican a desarrollar tanto productos como tipo hardware, claro, de repente programas o cosas como ya bacterias. Esas cosas como reactivos, bacterias propiamente, como que son productos, o software para poder calcular y crear estas cosas, o propiamente instrumentos, digamos, dispositivos. Microscopio, he visto, claro, termocicladores, centrífugas hechas con tupper, así como mucha creatividad. De hecho, en especial en los de Latinoamérica, donde he visto así como ya el biohacking más rudimentario, así como el manual. Habían unos chicos que eran de Perú que decían así como: usted va a la feria que se encuentra en la plaza no sé cuantito, va como al tercer puesto y ahí hay unos tipos que venden como partes de computadores viejas y uno les compra los discos duros y el motor del disco duro lo puede utilizar para hacer una centrífuga, ¿cachai? Y era así como, ya te sería una centrífuga por 15 lucas y era así como todo ensamblado en piezas compradas por segunda mano,
una centrífuga de verdad, pucha, 500 lucas es barato, 500 lucas es barato con una centrífuga. Y decían, y con esta centrífuga uno puede hacer muestras de sangre, porque las revoluciones alcanzan para separar plasma, por ejemplo, y así, pues, claro, como que son cosas que uno ve en las series de repente, cuando tenéis como este mundo como medio cyberpunk, como medio del bajo mundo, y que hacen como con piezas de la basura, todo. Sí, y acá es como lo mismo, si hay un montón de científicos que ya están haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, hackear de vuelta ciertos sistemas biológicos, también pues, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, hemos tomado CRISPR y hemos hecho el trabajo de revertir mutaciones para que deje de ser solamente una... porque no sé si saben mucho cómo funciona CRISPR, pero... que se corta un pedazo. Sí, pues, cierto, que corta pedacito. Tiene... Es muy interesante, las cosas que son más de punta hoy día. Sí, ¿Están haciendo algo así? Sí. De eso al revés, pero entiéndelo. Exacto, porque te lo venden en distintos formatos. CRISPR es como, imagínenselo como un autito que tiene un ojo para poder identificar un pedazo de ADN y 2 tijeras para poder cortar un pedazo y el otro. Entonces así se encarga de ese mismo pedacito que tú le dijiste que reconociera. Ahora, cuando te lo venden con una sola tijera para que solamente pueda cortar un lado, o te lo venden sin tijerita y solamente con ojo. Y nosotros lo que hicimos fue que teníamos el que tenía solamente el ojito y nos dimos cuenta cuáles eran las mutaciones que tenía para que no tuviera tijera. Entonces con PCR revertimos este proceso, ¿cierto? Y le devolvimos las 2 tijeras y le devolvimos también solamente una para tener las 3 versiones de CRISPR en un mismo proceso. Y al final, claro, pues podríais comprar los CRISPR o podríais comprar uno y manipularlo para poder devolverlo, pero en el fondo esto es como el proceso de ingeniarse herramientas que ya hay, como lo es PCR, por ejemplo, dejar de utilizarlo solamente para detectar ADN o hacer amplificaciones para, no sé, ver si es que está este gen o qué sé yo, sino que tomar un pedazo de gen, pegarlo en una zona donde se empareja, ¿cierto? Y agregarle este nuevo pedacito que es el que había perdido, por ejemplo, CRISPR en su ADN para poder después tener su tijera de vuelta cuando se expresara. ¿Qué pasa cuando uno no entiende o entiende poco o nada de estas cosas? Cuando yo hago estos cortos y pongo otro gen o lo saco, ese es el fondo en la cadena de ADN. ¿Qué pasa después en el organismo? Si vamos con un organismo, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, cosas concretas. O en un fruto, o en un organismo animal, ¿qué puede pasar? Hay ejemplos súper interesantes. De hecho, hace poco hubo uno muy controversial. No sé si se enteró del científico chino que hizo niños inmunes al SIDA. Sí. Ese lo hizo con CRISPR. Y está prohibido. Sí, pues pero en este caso, por ejemplo, está prohibido no porque la utilización de CRISPR haya sido mala, sino que es porque se mete mucho con lo que es la eugenesia, porque en el fondo modificó seres humanos y los hizo, entre comillas, mejores, porque ahora esos niños nacen con una condición que sus padres no tenían, y eso es una condición heredable, porque sus hijos también van a nacer y van a SIDA, porque en el fondo es un cambio constitutivo. Él lo hizo desde el feto en sí. Es muy diferente, por ejemplo, a hacer una reparación local de una persona que ya es adulta, no va a modificar su genoma de alguna forma. De la ceguera a alguien con esto, eso podría ser legítimo. Por ejemplo, sí, pues eso podría ser legítimo, un tratamiento, una cura a una enfermedad. Pero en este caso, por ejemplo, no sé, pues como si inventando, hiciéramos que las células musculares fueran más grandes y eso se lo ponemos a un niño. Podemos hacerlo con un ratón y ahí no hay ningún problema. Pero que se está haciendo mucho. Sí, y que eso es exactamente lo mismo, solamente que ya, por ejemplo, este científico lo volvió en algo aplicable. De hecho, y eso de la Declaración Mundial que lo prohíbe todavía por no intervenir con los seres humanos, ¿verdad? Sí, pero en el fondo solamente bajo este contexto en el cual se busca como generar a la humanidad perfecta, que es como algo que igual aquí se habla harto de que, por ejemplo, Estados Unidos invierte mucha plata en generar super soldados y en mover todo este tipo de conocimiento para que, supongo yo, en el momento en el que ya no se vea tan mal, empezar a mover al tiro todo eso para pillar el fondo del hoyo en el sistema que le permita tener soldados más resistentes a la sequía, al calor, al frío. Y en cosas como industriales o medicamentos, ¿qué aplicaciones puede tener general? No solamente los CRISPR, sino que en general las que se los está desarrollando en tecnología, que tú puedas nombrar algún ejemplo. No, hay de todo un poco. Por ejemplo, aquí mismo en Chile, por ejemplo, tenemos profesores de la Católica trabajando en plantas de mandarina, por ejemplo, que sean capaces de crecer en el desierto, en altas condiciones de salinidad, con poca agua.
Tenemos también... O sea, hay una solución concreta que es como ciertos productos vegetales que se pueden producir en zonas desérticas donde casi no hay agua. Sí, claro. Y en el fondo todo esto en base a la utilización ya sea de injertos o modificación genética, poniendo genes que se reconocen, grupos de genes en especial, que se reconocen como factores determinantes para poder ser más resistente a la sequía, por ejemplo. ¿Y animales? ¿Y alguna cosa? También se puede modificar desde el tamaño, qué tan rápido se hace. Por ejemplo, hay una parte de la biotecnología que es no tan genética, pero que igual afecta a procesos industriales, todo lo que es el generar antibióticos, por ejemplo, para el sistema ganadero. Está también los procesos hormonales, mediante los cuales, por ejemplo, se puede en pocos meses tener gallinas más grandes, vacas más grandes. Y así, en el fondo, hay todo lo que es biotecnología en general, aplica a muchas áreas. A mí ese tiempo me explicaban que, por ejemplo, para procesar cobre se pueden usar bacterias. Sí, para mejorar la producción de salmón, hablando de las industrias chilenas que son con las cuales el país se gana la vida. La madera también se puede mejorar la productividad, el crecimiento de los bosques, de la fruta lo mismo, la calidad de la fruta, la forma de la fruta, todo esto es una base que es biotecnológica. O sea que es como mucho más allá de lo científico y está ya en cada una de las industrias. Sí. Casi no nos salvamos ya de eso. No, de hecho igual Chile ha hecho grandes esfuerzos por mantener los organismos genéticamente modificados lejos del suelo. Yeah. Hay mucha regulación para no plantar, por ejemplo, semillas transgénicas en Chile, o sea, genéticamente modificadas. Pero igual eso es ahora. Uno no sabe hasta qué punto se puede tener, por ejemplo, que se produzca y se plante soya transgénica en Chile, por ejemplo. O al revés, porque están patentando cosas que son originarias, también pasa, ¿no? Sí, un montón. De hecho, ahí he conocido un montón de laboratorios que trabajan con cerveza, por ejemplo, descubriendo y trabajando con levaduras chilenas para poder hacer diferentes variedades de cerveza. También hay, por ejemplo, no sé, con las mieles se ha movido un montón. La Universidad Católica también ha metido un montón de esfuerzo en eso, en reconocer propiedades, por ejemplo, de la miel de Ulmo, ver qué tan buena es para curar enfermedades, en cuanto a control de patógenos, por ejemplo, cuando la gente está enferma, cuando se siente mal, dolor de cabeza, entre otras cosas. Y eso, un montón de movimientos chilenos, en el fondo, que trata de posicionar. Tenemos cierto avance chileno en este tipo de cosas, o sea que no estamos tan atrás. Desarrollo de la propiedad de la biotecnología para uso de cuidar a los productos nacionales, dar mejor vida a la población, etc. No, pues, de hecho, igual es divertido porque de varias de esas cosas que he ido viendo en mi experiencia trabajando en el laboratorio, que yo llevo como 8 años más o menos desde que empecé, he traído unas cuantas cositas. El otro día, por ejemplo, habíamos hecho unos vidriecitos de estos con polen, y me conseguí los materiales para hacer la tinción de polen, y los cabros fueron al microscopio, veían la estructura, y claro, es muy diferente. Ahí, por ejemplo, fue la introducción a lo que es hacer tinciones para microscopía. Y claro, pues una cosa es ver un polen que se ve más o menos como una pelusa grande, pero cuando uno le aplica la tinción se ve toda la forma que tiene, como sus estructuras de celulosa, ¿cierto? Que son como esqueletos con formas súper lindas, y estaban fascinadísimos porque era un mundo completamente diferente para ellos, pues nunca lo habían visto, y son cosas que usualmente, de hecho, incluso en trabajos prácticos de universidad, yo en la carrera no lo vi. Pero sí lo vi, por ejemplo, hablando con gente que trabaja viendo mieles, que ven los pólenes para poder determinar origen de planta. Entonces, claro, pues es súper lindo. No solamente es súper impactante, es un mundo súper hermoso, como el ver bacterias brillando, saber, por ejemplo, de qué manera aislar bacterias del mar. Muy entretenido, porque en Chile hay bacterias bioluminiscentes y la gente no lo sabe. Y que los mismos estudiantes logren hacer que unas bacterias brillen, o sea, también por lo ejemplo, pueden hacer ellos, ¿verdad? Sí, ¿no? Y lo pueden hacer, es súper... Y son como cosas que en realidad basta con saberlas para poder replicarlas, y no es necesario que haya como un súper título detrás o algo así. Por ejemplo, yo me entretengo mucho recolectando bacterias de suelo. Hay un género en especial que me gusta mucho, que es el género Paeni, que son unas bacterias nadadoras que forman patrones súper lindos, así como de nado, y dejan como siluetas en las placas. Y yo
donde sea que voy a un lugar nuevo, saco un poco de tierra, veo si es que saco una de esas, porque hay en todas partes. Y no siempre nada igual. Sí, así mismo. Así como una bolsita, le echo tierra, me la llevo, después la disuelvo en agua. Sí. Y en el mar es lo mismo. Pues, cuando uno va, por ejemplo, hacia el norte de Chile, uno puede hacer lo mismo con el agua de mar. O va cambiando. Sí, pues, y se puede separar. La vida en el agua es distinta al agua. Sí, no, también. Y por ejemplo, en el sur de Chile no se ve tanto, pero en el norte hay bacterias bioluminiscentes en el mar, pues, y uno las puede separar. Después, si es que así la placa con el medio de cultivo correcto, uno puede plaquear bacterias bioluminiscentes, que es diferente, por ejemplo, a las que uno ve brillar en laboratorio. Y hacer dibujitos con esa y cosas así, porque también es algo que también le decía a los chicos, como que no siempre la ciencia se trata de curar el cáncer, tal vez de repente se trata de hacer algo que es divertido, que además te ayuda a curar el cáncer. Como que uno le puede buscar la quinta pata al gato, de repente decir, esto que yo estoy desarrollando ahora, claro, desde mi punto de vista tiene un montón de teoría detrás, desde la persona que me está viendo afuera es simplemente una placa brillante, pero la verdad es que la conclusión que yo saqué con mi experimento podría ser información valiosa para resolver un problema. Y lo importante es poder conectar esto, lo que yo quiero hacer, con un problema real y el experimento que voy a diseñar para resolver esa pregunta. Como la serendipia que le llaman, o sea, que a veces estás jugando y descubres algo que no esperabas. Y quizás es más eficiente eso que estar solamente pegado a una pura pregunta. Sí, dejar de pensar un poco tanto en esto como de derechamente escribir un libro gigante y decir como hay cosas de la ciencia que son muy entretenidas. Trabajar, por ejemplo, no sé, tengo muchachos que son fanáticos de los hongos y yo comparto ese gusto y yo digo así como los hongos son súper entretenidos y ahí tienen muchas formas, hay un montón de propiedades que manejamos, un montón de experimentos que se podrían hacer con eso. Antes de que me dé una pequeña panorámica, estamos terminando de tiempo, una panorámica de lo que vamos a hacer concretamente con los estudiantes y ¿para dónde sigue tu carrera? ¿Qué vas proyectando? Tú te graduaste de biólogo y ahora de licenciado en biología y vida. Exacto. Pero va a seguir tu carrera tanto académica como investigador, supongo. Sí, de hecho actualmente me encuentro dentro de un programa de máster. Estoy haciendo un magíster en análisis clínico, que es como ya especializándome en todo lo que son técnicas de laboratorio, ocupando antígenos, ocupando PCR, entre otras cosas. Y más adelante mi intención sería, con ese máster listo, postular a algún doctorado. Estar ojalá en algún laboratorio en la parte nórdica de Europa, haciendo investigaciones para eventualmente retornar a Chile y ser profesor acá, dedicarme a hacer clases, a mover la ciencia, en el fondo en los mismos entornos que yo siento que me dieron la oportunidad a mí para poder vivir a ser científico. O sea, no te ves solamente investigando, también te ves enseñando. Totalmente, sí, yo no me concibo lejos de lo que es trabajar con gente. A mí me gusta mucho poder conversar con las personas, fomentar la creatividad, porque la verdad es que yo creo que si hay algo que me ayudó mucho fue el tener el acceso a este tipo de conversaciones, a poder hablar con mi hermano, por ejemplo, de pequeñito acerca de las cosas que me gustaban de ciencia, de lo interesante que eran los genes, la biología en términos generales también, las matemáticas mucho. Y el tener acceso al laboratorio, poder ir a Bosch, por ejemplo, como decíamos, fue una locura, o sea, hacían de todo y yo veía súper tangible lo que era la ciencia. De repente ni siquiera eran científicos per se, eran personas que estudiaban diseño, que estaban con un biólogo en el equipo y hacían, no sé, mandalas de algas que absorbían CO2. Y era súper lindo, era un trabajo muy interesante. ¿Y qué vamos a hacer concretamente este año? ¿Cómo partir con el taller? ¿Qué van a experimentar los estudiantes? ¿A qué tú lo vas a exponer durante estos meses? Lo que hemos estado haciendo fue el trabajo con dinámicas de laboratorio y juegos de mesa. Entonces yo inventé este mundo, ¿cierto?, como medieval, de calabozos y dragones, en los que mis muchachos fueron como teletransportados por obra de magia y ahora se encuentran hablando con druidas, hablando con no sé, robots, entre otras cosas, que saben ocupar microscopios, saben trabajar con hongos, saben todas estas pequeñas cositas de laboratorio que he ido mencionando a lo largo de la entrevista, ¿cierto? El tema es como de manera entretenida plantearles estos temas para que ellos vayan viendo cómo aplicarlos y aprendiendo a cómo se hacen también. En este caso, por ejemplo, lo último que hicimos fue aprender a cultivar hongos.
lo ideal sería como repetir esto una vez más y hacer una sesión cortita. Y yo lo que he visto es que son capaces de poder hacerlo por su cuenta. De hecho, en la última sesión yo les dije, elijan el experimento que más les haya gustado, yo les paso los materiales. O ustedes me dicen también, si se sienten con la confianza, me dicen qué materiales necesitan, yo se los paso. Y tienen que hacer el experimento. Y yo pensaba que iban a elegir lo más fácil, los primeros que habíamos hecho como para acostumbrarse a las pipetas, entre otras cosas, como mover medios con color y cosas así. Casi todos eligieron la tinción, que era como la más difícil de las cosas que habíamos aprendido, porque tiene pasos con tiempo y así. En este caso eligieron la tinción Gram, que es la que se utiliza para poder reconocer las bacterias que tienen alta cantidad de peptidoglicano en su pared celular y las que no. Está la gram positiva, que son las que son de pared gruesa, y la gram negativa, que son de pared delgadita. La gram negativa usualmente no son patógenas, porque no necesitan estar maduras para poder resistir acidez. ¿Esto lenguaje se está disponiendo a los estudiantes? Sí, de hecho tuvimos una clase, les dibujé en la pizarra, ellos entendieron bien cuál es la diferencia entre uno y otro, porque la gram positiva, por ejemplo, necesitan esta pared, no siempre son patógenas, pero la mayoría del tiempo es necesaria por esta misma razón, ¿cierto? Los protege del sistema inmune del cuerpo humano, los protege de las condiciones de pH que nosotros tenemos, y así. Entonces, claro, después estaban todos así como con el cronómetro, se armaban en grupo, había uno que se dedicaba a poner los líquidos, ¿cierto? Que iban tiñendo distintas capas, y había otro que estaba con el cronómetro al lado y decía, ya listo, ahora cambia, ponen el agua, y así, y salieron todas bien. Y después habían algunos que estaban así como medio temerosos porque decían, pucha, no se ve tanto, y llegaban, mirábamos el microscopio y quedaban fascinados porque se le había salido en su propia cuenta. Si la vez anterior ya lo habíamos hecho, pero yo estaba guiando el proceso, yo les decía, ahora cambien a esto, ahora pongan esto otro, en esta otra, y estaban con sus propias notas nomás, siguiendo su cuaderno en el fondo. ¿Cuándo que se aprende en la universidad? La tinción Gram yo la vi en microbiología, que eso fue segundo año, segundo semestre. Como, claro, segundo semestre, segundo año de biología. Sí. Ese nivel están los chicos que están trabajando contigo. Ella, con la apertura del mundo. Que de hecho, en mi caso, más chistoso todavía, esa fue porque fue en el laboratorio de microbiología. La tinción Gram fue la pregunta que a mí me tocó hacer, así como hacer una tinción Gram con el ayudante al lado, para el examen final del ramo. Esa fue justo la que me tocó. ¿Y aprobó ese ramo ya? Sí, entonces en el fondo es como una especie de gincana en la que tú podías sacar cualquier experimento, y a mí justo me salió esa. Te digo que ya aprobaron ese ramo ya, porque ya lo sí, el examen. Y sabían también un poco la base teórica de por qué le ponemos eso, y van comprendiendo conceptualmente qué están haciendo. Sí, pues yo les decía, ahora le ponemos este cristal, y este cristal se va a unir a tal parte. Entonces forma un compuesto que es insoluble, por eso después lo lavamos con alcohol. Y los chicos, después yo cuando les preguntaba si eran capaces de responder esa pregunta, que de nuevo, es la pregunta que me hacían cuando yo estaba en la U, decían como ya, y en este paso, ¿por qué le estoy poniendo etanol? Y decía, porque mira, se formó en el paso anterior este compuesto, y ahora con el etanol yo muevo el excedente, que es lo que no está pegado. Y así, pues. Entonces, no, empiezan a manejar igual una cantidad de conceptos. Claro, no todos, porque hay chicos que son de octavo, que les cuesta un poco más recordar tal vez ciertas palabras difíciles, pero por ejemplo ya todos los que son algunos de segundo, de primero medio incluso, sí son capaces de empezar a comprender algunos conceptos complicados igual para el colegio. No iban a tener tiempo para hacer otros niveles más. Totalmente, sí. Contigo, ojalá, más años trabajando acá que los que están doctados. Después. Van a terminar doctorado en biología. Eso estaría buenísimo, eso estaría muy bueno. Yo tuve 5 años de ayer aquí. Claro. Y también ya después, claro, ahora estamos como con cosas que encuentro yo son más tangibles, como lo es teñir una bacteria, como lo es trabajar en una placa, pero ya sí, o más que fáciles, es que son como más fáciles de entender si la embarraste o no, por ejemplo. Se puede ver más fácil el efecto de lo que hiciste. Y ya después, por ejemplo, más adelante quiero que trabajemos con bacterias, quiero que metamos genes en bacterias, que las bacterias brillen, que no brillen, que sean de color rojo o verde, y ya también al final... Eso la bacteria que brille en concreto es como en una placa de esa, te aparece, te puede incluso hacer dibujo, ¿verdad? Sí. Ellos van a hacer algo con las bacterias, las van a poner ahí para cultivar, y después se va a aparecer una mancha brillante. Exacto. Sí, que le vamos a poner una lucecita, una luz azul abajo, y ellos van a poder ver su dibujo con la bacteria que eligieron. O sea, de hecho ni siquiera la bacteria, si es toda la misma, yo quiero que trabajemos con Top 10, que es un tipo de Escherichia coli, y a esa le pongamos un gen a elección de ellos. Entonces van a elegir qué gen, van a hacer todo el proceso, lo van a cultivar. Entonces, por ejemplo, un martes cultivamos y el jueves vienen y ven cómo quedan sus bacterias y con esas dibujan, por ejemplo.
Y como el experimento no está definido al final, va a haber alguna sorpresa lo que va a hacer finalmente. sí, No, por supuesto que sí. Puede ser que a alguno no le salga tan bien, o incluso va a haber un gradiente de resultados. Puede ser que vean, por ejemplo, que en antibióticos les crecieron un montón de bacterias, pero no todas están brillando. Entonces, ¿cuál es la razón, por ejemplo? Y trabajo mucho con eso. Yo les repaso constantemente lo que es el método científico, cómo tomar notas cuando uno hace experimentos de laboratorio. Yo de repente les digo como ya, y sacaron su cuadernito, como anotaron este detalle o no, porque ahora se acuerdan, pero en 2 semanas más tal vez no. Y si yo les pidiera que escribieran un informe, métodos para aprender, que también les va a ayudar en todo. ¿No? Sí, pues, sí, en el fondo como el trabajar mucho con dejar constancia y registro de lo que van haciendo. Bueno, Daniel, está, pero maravilloso, apasionado. Yo creo que debe tener la tumba otra vez acá. Creo que va a ser un buen inicio de año, va a ser un buen proyecto. Así que le agradezco mucho tu presencia en el Colegio Legal, y lo que va a ser muy enriquecedora. Y también tu participación, que lo hablamos un poco hoy día, lo hablaremos en otro momento, de también apoyando a los profesores en el aula muchas veces, que también me lo han estado destacando, que es muy, muy valioso el apoyo tuyo con ellos, con los alumnos, de la experiencia. Así que te agradezco esto y seguiremos conversando, te vamos a estar dando seguimiento así de cerca. Yeah. Gracias.